Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. Pero antes me confirman si me escuchan. Buenas tardes, Buenas Lice. Sí, tardes, te Lice. escucho. Perfecto, gracias. Vamos a ver ahora lo que es la contabilidad misma, todo su procedimiento, pero antes veremos lo que son sus orígenes. ¿Bien? De todas maneras, esta presentación que está también los voy a subir a la plataforma en cuanto tengamos que dar nuestro parcial. ¿Ya? Pues estamos en la introducción a la contabilidad. Vayamos a sus orígenes. Nos dice los orígenes de la contabilidad se remontan a los 3600 a 4000 antes de Cristo. Entre las primeras formas de anotación contable tenemos la denominada tesaja, las pizarras babilónicas, el quipus, etc. La primera evidencia de un sistema casi completo de teneduría de libros se halló en los registros a dos cartularios de un mercader de Génova, Italia. A partir de esa fecha en adelante existen evidencias que la partida doble comenzó a utilizarse simultáneamente en varios centros de comercios italianos. La primera obra impresa que trata sobre contabilidad data de 1494. Siendo su autor Fray Luca Pacioli, quien escribió el libro Summa Aritmetica, Geometría Proportioni et Propertiplanista, en cuyo Tractatus XI, Particularis del Computo, etc. ¿No? Si ustedes observan, ya nos indican que las primeras anotaciones respecto a las operaciones mercantiles ya se tenían desde estos periodos, desde 1340 en Génova, donde ya trataban de determinar cuál era el ingreso, la utilidad y los gastos que habían realizado. Pues a partir de la aparición, ya casi en la descomposición del feudalismo, los mercaderes empezaron a realizar transacciones en diferentes países, yendo en caravanas con sus mercaderías. Sin embargo, cuando estaban en esa forma, su anotación de estas operaciones no era pues concreta, no se sabía exactamente cuál era la evolución de sus acciones. Observen lo que nos dice. La publicación de la obra de Pacioli, la técnica de teneduría de libros, por partida doble se lleva a extender a toda Europa durante los siglos XVI y XVII. Ya se tenían libros con temas contables escritos por autores italianos, ingleses, holandeses, alemanes. Todos ellos se referían básicamente a los procedimientos de la teneduría de libros por partida doble, ya anunciada por Pacioli. Acá nos da un ejemplo. A manera de ejemplo, dice, insertan dos asientos contables del diario utilizado el denominado método italiano o de partida doble propuesto por Pacioli. Observen la fecha, está en números romanos y nos dice hoy 8 de noviembre en Venecia, etc. Observen lo que dice. Por caja de efectivo, a capital mío, fulano, etc., por lo que poseo en el momento presente en moneda de oro, de plata y de cobre, diversos cuños, tal como aparece en el inventario depositado en la caja. En total, tantos ducados de oro y en moneda fraccionaria, tantos ducados valen en junto el modo de Venecia, es decir, 24 grossi por ducado y 32 pacioli por grossi de lira del oro. Ahora, observen todavía ahí, dice, por azúcar de Palermo, a caja de efectivo pagado. Ser Juan de Mesina, por tantas cajas, tantos panes con un peso, deducidas cajas, telas, embalaje, etc. Si ustedes observan, acá lo que han hecho en estas dos operaciones, en la primera, dice por caja de efectivo, a capital mío, etc. Y acá por azúcar de Palermo, son operaciones que generalmente hacen los mercaderes
Y claro, en un primer momento no estaba totalmente sintetizado, entonces tenía que ser toda esta operación para indicar que se ha registrado la operación. Y anotan todo, ¿no? Por ejemplo, aquella caja de efectivo pagado a Ser Juana de Mesina por tantas cajas, tantos panes, con un peso neto de decides caja, tela, etcétera. Está anotando todo lo que ha realizado en esta transacción. Actualmente ya no vamos a decir por azúcar, sino simplemente será ventas y compras, ya se ha sistematizado de mejor forma. Pero antes tenían que registrarlo en esta forma y en los libros que se llaman libros de diario. De ahí viene, ¿no? Ustedes saben que en un libro de diario, un diario especialmente las señoritas llevan sus diarios, que anotan, ¿no? Hoy conocí a fulano y todas las especificaciones. Es parecido, ¿no? El libro diario en contabilidad también se debe registrar cronológicamente todas las operaciones que se han realizado, ¿no? Entonces, como en este caso, además nos indican que fue utilizando el método de la partida doble. Eso indica que se debe registrar, pues, si algo entra, también debe salir algo en la misma cantidad. Entonces estamos con la partida doble. Simplemente a eso se refiere, ¿no? Si algo entra por un monto, algo tiene que salir por ese mismo monto. Y acá en todo lo que nos indica también está referido a eso, ¿no? Por azúcar, en efectivo y cómo le ha pagado, por qué conceptos le ha pagado, etcétera, se va especificando. Observen lo que nos dice ahí. Posteriormente, las técnicas utilizadas en contabilidad casi no sufrieron cambio alguno. Por el contrario, la utilización de las mismas se fue particularizando de acuerdo a los objetivos que se pretendía alcanzar con la información que proporcionaba la contabilidad. Con el transcurso del tiempo, la revolución industrial y la aparición de grandes empresas que dio lugar a un complejo mundo de interrelaciones económicas, la contabilidad avanzó a pasos gigantescos hasta llegar a nuestros días en la que la complejidad de dichas interrelaciones hace que se requiera mayor y mejor información contable. De ahí que la contabilidad se hace sumamente importante, pues a través de la información que se obtiene de ella, los miembros de una sociedad tienen las bases necesarias y suficientes para la toma de un sinnúmero de decisiones de negocios empresariales. Por tal razón, las investigaciones que se realizan en este campo han avanzado y adecuado a la par del desarrollo económico alcanzado especialmente por los países industrializados, llegándose a contar de esta manera con un flujo constante y cada vez creciente de investigaciones contables especializadas que se ajustan al medio económico imperante. Ahí está, ¿no? Entonces, no se olviden que en el periodo feudal, cuando ya aparecen las primeras artesanías y manufacturas, y ya con la mercantilización, con el comercio entre países, ya a la descomposición del periodo feudal, inicios del capitalismo, ya las actividades habían aumentado en gran manera, más aún con lo que era la revolución industrial, donde la producción había aumentado de manera grande. Entonces había que registrar pues, las operaciones que se estaban realizando. Pues no sé si se hacía artesanalmente, no se podía tener exactamente cuál era la ganancia o la utilidad que percibían de sus actividades. Pero a partir de la aparición de la contabilidad, de los registros contables, ya se podía determinar en qué situación estaba la empresa, si tenía utilidades o no los tenía, o qué decisión se podía tomar respecto a si la marcha era negativa de la empresa. De ahí que nos dice que la contabilidad ya es un aspecto importante para la toma de decisiones en las diferentes empresas, ¿no? Veremos la etimología. Nos dice, el término contabilidad deriva del latín computare, que significa contar o computar, ¿no? Entonces de ahí viene lo que es la contabilidad, de lo que es contar o computar.
Veremos la definición. Dar una definición breve de lo que es contabilidad es tarea difícil. Existen diversas definiciones dadas a lo largo de su existencia, todas ellas en función del pensamiento contable de la época. Unas veces se dio énfasis al aspecto jurídico, otras al económico y otras al patrimonial. En todas estas definiciones encontramos que para algunos autores la contabilidad es ciencia, para otros es arte y para los más es una ciencia y arte. Entre algunas definiciones de lo que se entiende por contabilidad tenemos. Observen solamente en estos dos párrafos, dice que es difícil definir lo que es la contabilidad. Pues depende mucho de qué aspectos se le está queriendo definir. Entonces, algunos dicen que los consideran ciencia, otros consideran que es arte o una combinación de ambas. Veamos algunas definiciones que tenemos. Y la que más se utiliza especialmente es esta primera que aparece, el del Comité de Terminología de la AIJPA, que significa el Instituto Interamericano de Contadores Públicos Titulados. Entonces, según este instituto, da una definición en 1941 como el arte de registrar, clasificar y resumir de una manera significativa y en términos monetarios las transacciones y eventos que son, cuando menos en parte, de carácter financiero, así como de interpretar sus resultados. Pues observen lo que nos está haciendo acá el AIJPA, o el Instituto Interamericano de Contadores Públicos Titulados, que es un arte, ¿no? Es el arte de registrar, clasificar y resumir, ¿no? En cambio, observen, el español Leandro Cañivano nos dice, la contabilidad es una ciencia, observen la diferencia, nos dice, es una ciencia, en cambio el anterior decía, es un arte, ¿no? Una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a todos los niveles organizativos mediante la utilización de un método específico apoyado en bases suficientemente contrastadas con el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control internas. Ahí está la definición de Cañívano, ¿no? En esencia nos dicen, es una ciencia. En cambio, el Instituto Interamericano decía, es un arte. Ahora, para el argentino Enrique Fowler Newton, la contabilidad nos dice es parte integrante del sistema de información del ente. Es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener información sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho ente, los bienes de propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha información debería ser de utilidad para facilitar las decisiones de los administradores del ente y de los terceros que interactúan con él, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. En estas tres definiciones tenemos, ¿no?, que para la IJPA es un arte, para Cañívano es una ciencia y para Enrique Fowler Newton simplemente es una técnica, ¿no? Pero claro, el objetivo sigue siendo el mismo en los tres casos, de que se tenga la información sistematizada que pueda permitir a los administradores tomar decisiones, ¿no? Y ahí la diferencia, ¿no? Cada uno defiende por su lado, algunos como Cañívano dice ciencia, ¿no? Pero claro, está en discusión todavía, ¿no? No se olviden que para hacer ciencia tiene que tener leyes generales que se cumplan en cualquier lugar, acá en Estados Unidos, en la China o en cualquier lugar. Y en este aspecto habrá algunas cosas que no se van a cumplir. Entonces, ahí va la discusión si es ciencia o no es ciencia. Otros lo
toman por el otro lado como un arte y otros como una técnica, pero en el fondo sirven para la toma de decisiones. Como dicen las últimas definiciones, resalta sin duda la característica principal de la contabilidad, de ser un sistema de información de primer orden. Entonces viene a ser parte de lo que es el sistema de información. Esta afirmación se basa en que la misma cumple con los requisitos del sistema de información, ya que capta los sucesos económicos tan cerca de los hechos para luego a través del registro, el posterior resumen y la comunicación de la información en los denominados estados financieros, hace llegar información contable a un variado grupo de usuarios. En esencia es eso, ¿no? La contabilidad nos va a proporcionar información para que puedan tomar decisiones los usuarios, ya sean internos o externos. Veamos los objetivos e importancia. Nos dice tanto los objetivos como la importancia que tiene la contabilidad quedan establecidos por lo que se puede interpretar de las diferentes definiciones modernas de la misma. El objeto es el de comunicar información económica y financiera a interesados internos y externos respecto de una unidad económica. Observen, el objeto nos dice es el de comunicar información económica y financiera. ¿Ya? Ese es el objeto, que nos va a proporcionar información que, claro, va a permitir luego tomar decisiones tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos dentro de una unidad económica. Cuando hablamos de unidad económica estaremos hablando de alguna empresa o de alguna entidad que requiere tener su contabilidad. Ahora nos dice, por ejemplo, a los interesados internos, como los directores, gerentes, la información contable les será útil en el proceso de planeación y control de los objetivos empresariales, y a los usuarios externos, tales como los inversionistas, accionistas, entidades financieras, Estado, les será útil para cumplir con sus diferentes objetivos y necesidades. Eso es lo que nos dice acá. La información que se vaya a obtener de la contabilidad, esta información que va a ser económica y financiera, va a permitir que a los usuarios internos les permita tomar sus decisiones. Estas decisiones ya serán pues de carácter administrativo. Un usuario interno será el gerente, el administrador, bueno, todos los que están dentro de la organización. A ellos nosotros diremos son los usuarios internos. Claro, les permite la información tomar algunas decisiones. Por ejemplo, si estuviera en quiebra, claro, le permitirá tomar alguna decisión tal vez de cambiar de rumbo o si está fallando algo, mejorar, etcétera, ¿no? Con la información se puede tomar decisiones. Entonces, a los internos, como dicen los directores, gerentes, la información les va a ser sumamente útil para ese tipo de toma de decisiones, pero no solamente a los internos, ¿no? Obsérvese, dentro de los internos también pueden estar los mismos trabajadores. Si los trabajadores saben que la situación económica y financiera está mal de la empresa y si conocen la situación misma con esta información, ellos tal vez empiecen a buscar otras fuentes de trabajo, ¿no? Pues sabiendo que está mal la situación en la unidad donde se está trabajando. Obsérvese, es un usuario interno, ¿no? El trabajador es interno y esa información también le sirve, ¿no? Igual le servirá si la situación es positiva, entonces estará tranquilo trabajando en su lugar de trabajo. Pero los que más van a utilizar van a ser los directores y los gerentes, pues ellos deben tomar las decisiones necesarias para que tenga una buena marcha la institución.
Si nos vamos a los usuarios externos, los externos también están interesados en esta información que se saca con la contabilidad. Dentro de los usuarios externos, observen, nos dice los inversionistas, accionistas. Observen, los inversionistas son los que han colocado su capital a la empresa para que pueda obtener alguna redituación, un rendimiento, ¿no? Los accionistas lo mismo, ¿no? Será su capital invertido en acciones en la empresa, siempre con el objeto de obtener rendimientos de ese dinero que ha colocado, de esa inversión que se ha realizado en la empresa. Ahora observen, también para las entidades financieras es importante saber la información que se vaya a obtener de la contabilidad. Las entidades financieras, no estamos hablando de los bancos, las mutuales, bueno, todas las instituciones financieras, pues estas instituciones para otorgar algún crédito a una empresa, primero lo que van a verificar es cómo está la situación financiera de la empresa, la situación económica financiera. Revisarán sus estados de resultados, su balance general, y si es positivo, entonces les darán el crédito, pero si es negativo, entonces tal vez no sean sujetos de crédito las empresas. Como pueden observar, a los sujetos o a los usuarios externos también les interesa, ¿no? Al sistema bancario, por ejemplo. Deberá ver si está con resultados positivos o no para otorgar un determinado crédito. Igual puede ocurrir con el Estado. El Estado también es un usuario externo. Le interesa saber cuál es el comportamiento, pero respecto a lo que son los impuestos. Recuérdense que los impuestos son los ingresos que posee el Estado. Por tanto, a ellos les interesa saber cómo anda una determinada empresa, que estén correctamente registrados todas sus operaciones. De ahí que el Estado puede hacer algunas auditorías a las empresas si es que detecta que hay anomalías, que no se están registrando correctamente las transacciones que realiza la empresa, ¿no? Entonces, ya estamos pudiendo observar que este también es un sujeto externo, ¿no? Es un usuario externo, pero sí le interesa la información. Si han registrado correctamente los cobros de impuestos, ya sea del IVA, del IT, del IUE o de los diferentes otros impuestos que hay. No se olviden que los impuestos son los ingresos que posee el Estado. Entonces les conviene pues que estén correctamente realizados, que no sean estados financieros tanto cocinados, ¿no? Entonces ellos van a verificar eso, ¿no? Y habrá cualquier otra persona que también tenga interés sobre estos estados financieros. Otro externo podríamos decir, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Los proveedores, los que venden la mercancía a la empresa, también van a estar interesados en saber cómo está la situación de la empresa, pues generalmente algunas empresas proveedoras dan pues a crédito la mercadería, pero si saben que está mal, seguramente lo analizarán concienzudamente para otorgar o no ese crédito en mercaderías, ¿no? Entonces, hay muchos sujetos externos que están interesados en saber en la información, igual que a los sujetos internos, ¿no?, de la misma institución. Ahora, como les decía, cuando hablamos del Estado, por ejemplo, con los ingresos que perciba como impuestos, estos los van a llevar para cumplir a sus diferentes objetivos que hayan planificado. No se olviden que esos ingresos en forma de impuestos retornan a la sociedad en forma de educación, de salud, de distintas formas, ¿no?, de la administración pública, que van a hacer que los ingresos que percibe sirvan para ofrecer estos servicios, ¿ya?
Continuaremos. La importancia de la contabilidad en el comentario anterior queda implícita, ya que es el instrumento más confiable en el cual basan sus decisiones los diferentes usuarios. Por eso es importante, ¿no?, que la contabilidad esté correctamente realizada. Por eso dice, es el instrumento más confiable para tomar las diferentes decisiones. Los campos de aplicación. Desde aplicada a la macroeconomía, obsérvese, la contabilidad va a suministrar información numérica de la realidad económica de una nación. Estamos hablando de la contabilidad nacional. Cifras que servirán de base para la actuación de los órganos estatales que dirigen la economía del país. Cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de los grandes agregados, ¿no?, a nivel país, ¿ya? Pues decimos macro. Estaremos hablando de lo que es la balanza de pagos, la balanza comercial, estaremos hablando del empleo, las tasas de empleo, desempleo, de la inflación o deflación, etcétera, ¿no? Los grandes agregados del Producto Interno Bruto, todo eso va a estar pues también en función a la contabilidad. En cambio, cuando hablamos en el terreno microeconómico, la contabilidad se aplica a las unidades empresariales, que son las que vienen a formar el desarrollo económico de los países, suministrando información sobre la situación y evolución de sus rentas en particular y la situación patrimonial de las mismas en un determinado momento de tiempo. Como su nombre dice, micro. Cuando hablamos de micro, ya estamos hablando simplemente de una unidad empresarial, de una empresa. De ahí vamos a tener toda la información, pero que sirva para esa empresa, ese ente. Ya es a nivel micro lo que se va a realizar. En cambio, a nivel macro, como hemos visto, ya va a ser a nivel de país. Sin embargo, observen, para tener lo que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto simplemente es la sumatoria de todos los bienes y servicios que tiene un determinado país. Este Producto Interno Bruto normalmente es una estimación, ¿no? Es una estimación de lo que se produce y se tiene como servicios en un determinado país. Pero ¿de dónde se va a obtener entonces la información? Va a ser pues con la sumatoria de lo que son las informaciones a nivel microeconómico. No se olviden que las empresas dan la información anual de todas sus operaciones, ya sean con ganancias o pérdidas, pero esta información tiene que ser centralizada en algún órgano de gobierno que va a hacer la sumatoria y podrá obtener lo que es una estimación del Producto Interno Bruto. Entonces es conveniente que a nivel micro se hagan correctamente todos los registros contables para obtener una información que sea confiable, que sea fidedigna. Pues en función a eso, en función a la sumatoria de todos los datos que hayan enviado a las diferentes empresas, se podrá obtener lo que es el Producto Interno Bruto. Claro, habrá sus dificultades, ya sean de tipo eh, legal o también de tipo ilícito, ¿no? Si el Producto Interno Bruto para el nivel macro es todo lo que se produce al interior de un país, si hablamos de operaciones ilícitas, seguramente pues no tomará en cuenta algunas actividades que se han realizado por ser ilícitos, ¿no? Por ejemplo, en el PIB debe estar contabilizado todo lo que se produce, si se produce alimentos, vestimenta, se produce muebles, inmuebles, todo se tiene que registrar, ¿ya? Y también los servicios, ¿no? Los servicios que prestan las diferentes personas deben estar registrados correctamente. Pero ¿qué ocurre si hablamos de operaciones ilícitas, ¿no? Por ejemplo, el que se haya producido
un kilo de drogas, ¿no? Pues al final de cuentas producción, ¿no? Pero nadie va a declarar pues que ha producido un kilito de drogas, ¿no? Entonces esa parte se está omitiendo, por tanto nuestro Producto Interno Bruto está siendo subestimado. O pueden haber operaciones ilegales, ¿no? Por ejemplo, el contrabando, ¿no? Nadie dirá, pues yo he hecho contrabando por tantos miles de dólares. Regístrese en el PIB, no va a haber eso, ¿no? Hay algunas operaciones que no van a estar registradas, ¿no? O en el caso de los servicios, claro, se registrarán aquellos que están debidamente registrados en los diferentes órganos administrativos del gobierno, ¿no? Pero habrá otras como por ejemplo si alguien tiene su empleada doméstica a la cual le paga monetariamente sin ningún recibo, etcétera, y no está siendo informado al Ministerio de Trabajo, pues ese servicio que está prestando no está tomado en cuenta en el Producto Interno Bruto. Por eso es que decimos que el Producto Interno Bruto simplemente es un estimador de lo que está pasando en un país, pero será un poquito más confiable si sabemos que proviene de las informaciones que, o de las declaraciones juradas que hacen las diferentes empresas a las entidades correspondientes. Y se podrá obtener un estimador un poco más real, ¿no? Pero en el fondo no va a ser siempre completo y verídico, ¿no? Siempre va a estar un tanto subestimado. Ni siquiera en Estados Unidos, que es un país desarrollado, el PIB es exacto, ¿no? Obsérvese, allá se debería registrar, decíamos, todos los bienes y servicios, pero ¿qué pasa si tenemos trabajadores ilegales que han entrado no en forma legal? Sin embargo, esos trabajan ahí y nadie va a declarar pues que tiene trabajadores ilegales, ¿no? Entonces, observe, también ahí ya la información no está siendo exacta, ¿no? Bueno, eso va a ocurrir en todos los diferentes países, pero ya podemos ver que el campo de la aplicación de la contabilidad es grande, tanto a nivel micro como a nivel macroeconómico. Lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? A propósito, ustedes van a hacer un trabajito a atender de estos principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿bien? Eh, y también de los documentos mercantiles me van a hacer un trabajo de investigación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de los documentos mercantiles. Solamente lo voy a comentar muy rápidamente algunos aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la contabilidad, este tiene pues ciertos principios que se tienen que cumplir. Y cuando hablamos de principios, estamos hablando pues de lo que en matemáticas tenemos principios, propiedades o axiomas, ¿no? Algo que no es necesario demostrar. En contabilidad también habrá ciertos principios que se tienen que llevar a cabo para que estén correctamente registrados todas las operaciones que realiza una entidad. Entonces, un principio para nosotros viene a ser una especie de una autorización que nos da, ¿no? Si nos vamos nomás a las matemáticas, decimos, ¿qué decimos de los principios o axiomas o propiedades? Si decimos de la conmutación, nos dice A más B es lo mismo que B más A. ¿No? ¿Qué nos están diciendo? Usted está autorizado a colocar si es A más B, pero también anotar B más A, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Está totalmente autorizado que podamos realizar en esa forma y no en otra forma. O los principios de distribución, de asociación, etcétera, son similares en contabilidad, pero tienen sus particularidades. Igual nos dan algunas autorizaciones. O en el caso del fútbol, ¿no? Cuando uno mete gol, diremos, fuera de la cancha, ¿sirve o no sirve? Si se ha pateado fuera de los límites de la cancha, el gol no sirve, ¿no ve?
o si alguien mete con la mano, tampoco sirve, ¿no? Hay operaciones de ese tipo. Y esos son los que llamamos principios, ¿no? En contabilidad hay también esa clase de principios que nos dicen, usted puede hacer estas cosas, pero no estas otras, ¿ya? Y esos son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Su nombre viene de ahí, ¿no? Dice generalmente aceptados, ¿no? Eh, en la mayor parte se va a realizar y se tiene que hacer en esa forma, pero puede haber alguna excepción, pero decimos generalmente. Cuando decimos generalmente se aproxima a lo que es la ley, ¿no? Cuando hablamos de una ley, ¿qué decimos? Es una generalización de algún suceso, de algún evento. Por ejemplo, la ley de la relatividad, que nos dice que todos los objetos caen al piso, ¿no? Generalmente caen al piso, dice es una ley. ¿Por qué dice generalmente y no siempre? Porque habrá algún objeto que no cumpla con esas características, ¿no? Cualquier otro objeto, si lo soltamos, va a ir al piso. Pero ¿qué pasa con el gas helio? El gas helio no necesariamente va hacia el piso, ¿no? Más bien se eleva. Entonces ya hay una excepción. Entonces decimos generalmente, no siempre, sino generalmente. La mayor parte de los objetos cumplen. Habrá alguna excepción. En contabilidad, lo mismo, ¿no? Hay que hacer en la mayor parte en cómo nos dicen los principios, pero habrá alguna excepción que lo vamos a comentar. Igual en contabilidad, ¿ya? Observen, nos dice, se puso en manifiesto que la contabilidad es aplicable a dos campos concretos. Ahora bien, antes de comentar qué son y el porqué de los principios contables, conviene aclarar que los mismos son aplicables únicamente en el terreno microeconómico, es decir, solamente en la contabilidad empresarial. Claro, estos principios solamente sirven para las empresas, ¿ya? Desde este punto de vista, las diferentes unidades empresariales, por sus actividades económicas también diferentes, generan dos tipos de información contable, una netamente interna y otra externa. La información interna es utilizada exclusivamente por la gerencia y los grupos decisorios de la empresa. Este tipo de información se refiere a costos, productos, rentabilidad, mercados, etcétera, proporcionando elementos de juicio a quienes tomarán las mejores decisiones empresariales y de negocios con el objeto de mejorar la productividad de la empresa e incrementar sus utilidades. En cambio, la información contable externa está dirigida al exterior, es decir, está destinada a usuarios tales como los mismos propietarios que necesitan saber la evolución de su inversión, las entidades de crédito, el gobierno, etc. Este tipo de información está contenida en los denominados estados financieros, los mismos que en su elaboración se sujetarán a ciertas reglas contables fundamentales como objetivo, cuyo objetivo es garantizar la información contenida en dichos estados. En otras palabras, la razón de ser de estas reglas fundamentales se debe a que existe una separación de funciones referida al proceso de elaboración de la información contable y a la adopción de decisiones relativas a la gestión económica de la empresa por los diferentes usuarios de la misma. Estas reglas fundamentales que se deben aplicar en el proceso de elaboración de la información contable externa son precisamente los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se entiende por principio de contabilidad generalmente aceptado como aquella regla o noción fundamental cuyo origen se debe a la práctica y habitualidad de uso que necesariamente deberá estar respaldado por un organismo armonizador, haciéndolo de obligatorio cumplimiento en atención a su difusión y por ese hecho ser el más recomendable. Han sido muchos los autores y cuerpos colegiados profesionales de la rama contable los que desde finales de los años 50 se han preocupado en el desarrollo y contenido de los SGA.
A la fecha, dentro de la normatividad profesional, es Estados Unidos el país que más aportaciones ha realizado en el desarrollo de los PCGA, habiéndose emitido pronunciamientos contables que a la fecha han traspasado sus fronteras. En nuestro país, nos dice el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, dependiente del desaparecido Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Bolivia, mediante la decisión 1 puso a conocimiento de la comunidad profesional del área los PCGA vigentes en la elaboración de la información contable. Estos PCGA fueron propuestos y aprobados en la séptima Conferencia Interamericana de Contabilidad, siendo adoptados por nuestro país y la mayoría de los países americanos. Por su importancia, a continuación se enumeran in extenso los PCGA contenidos en la decisión. Entonces, esto es lo que ustedes van a investigar, ¿ya? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos a comentar un par y lo demás van a ustedes investigarlo. Y sobre estos principios vamos a hacer una evaluación tanto de los principios de contabilidad como de los documentos mercantiles, ¿ya? Entonces, veamos, el postulado básico o el principio fundamental es la equidad. En la equidad nos dice, entre los intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los intereses en juego en una hacienda o empresa. Entonces, ¿qué nos dice? Que los registros contables tienen que realizarse pues sin beneficiar ni perjudicar a nadie. Tiene que ser, como dice acá, un registro que tenga o refleje la equidad necesaria para los intereses que están en juego, ¿no? Obsérvese, puede estar en juego que la empresa diga al contador, registre usted que la utilidad ha sido menor a la que realmente se tiene, ¿ya? Y el contador tendrá que decir, por equidad yo no puedo hacer ese registro. Y claro, como ustedes pueden ver, este es uno de los principios que es más vulnerado. ¿Mm? Si el gerente o el dueño le dice al contador que registre con menos utilidad y el otro diga, no, por equidad no puedo hacer eso, entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente lo van a votar al contador, ¿no? ¿Eh? Habrá otro que haga lo que quieren, lo cocinen los estados financieros. Sin embargo, está el principio que es el más importante, pero claro, es un tanto subjetivo y es el más vulnerado, es el más vulnerado. Sin embargo, está ahí presente. Pero los que sí se tienen que verificar y se tienen que cumplir cuando se haga una auditoría, se van a verificar son los principios generales que ahora vamos a comentar. Voy a comentar un par simplemente, ¿ya? Ustedes van a hacer lo demás. Entonces, entre los principios generales está uno, el principio del ente, que nos dice, los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. En el fondo lo que nos dice es que, de acuerdo a este principio del ente, los registros contables se tienen que realizar para una entidad, para un ente, para una empresa, ¿ya? No puedo realizar contabilidad para una persona natural, tiene que ser para una persona jurídica. No se olviden, la persona jurídica son las instituciones, las empresas, las entidades. En cambio, la persona natural somos todos nosotros, ¿no? Tenemos carne y hueso, pero son similares, ¿no? El ente y
la persona natural, la persona jurídica y la persona natural, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una empresa, una persona jurídica, sabemos que tiene nombre. Las personas naturales también tenemos nombre. Las personas naturales tienen su fecha de nacimiento. Las personas jurídicas también tienen, pero se llama fecha de fundación. Las personas naturales nos podemos identificar por nuestro carnet de identidad. En cambio, las personas jurídicas o empresas se van a identificar por el NIT, ¿no? Y así tiene varias similitudes entre lo que es una persona natural y lo que es una persona jurídica. La diferencia está en que la persona natural es de carne y hueso y toma sus propias decisiones. En cambio, la persona jurídica o la empresa no tiene pues carne y hueso, ¿no? Por ejemplo, la universidad es una persona jurídica, ¿no? Pero ¿cómo se mueve? ¿Cómo hace todo su funcionamiento? No es pues que la universidad se va a mover, ¿no ve? Sino la persona jurídica solamente está en los papeles y el que lo va a hacer que funcione es su MAE, decimos, ¿no? Aquella persona que está en la función de dirigir los destinos de una institución. Si hablamos de la universidad, será pues, el rector, el representante legal. Si hablamos de las empresas, será el gerente general, etcétera. Entonces, esa es la diferencia cuando hablamos de una persona natural y una persona jurídica. Cuando hablamos del ente, estamos hablando de personas jurídicas. Entonces nos dice que los registros contables sí o sí tienen que ser para entes, para personas jurídicas, no para personas naturales. Comentaremos este principio más, el principio del bien económico. Nos dice los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Entonces, los registros contables que se realicen necesariamente van a estar en función a los bienes económicos. Ya no se olviden, un bien en forma general es cualquier objeto material o inmaterial que satisface necesidades. Entonces, cualquier objeto que satisfaga necesidades se llama bien. Entonces, estamos hablando de los bienes, pero podemos clasificar los bienes en bienes libres y en bienes económicos, bienes libres o no económicos y en los bienes que son considerados económicos. Cuando hablo de los bienes libres o no económicos, estoy hablando de aquellos que los tenemos en abundancia y no necesitamos para utilizarlo ningún otro esfuerzo, ¿ya? Por ejemplo, un bien que es importante, nos sirve a todos, es el aire. Sin el aire nos morimos, ¿no? Sin embargo, como es abundante, nadie paga pues por el aire, nadie dirá, vendo bolsitas de 50 centavitos, etcétera. No hay eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son bienes considerados libres o no económicos. Entonces nos dicen, no se debe de realizar los registros para los bienes que no sean económicos. Para los bienes libres no habrá registro. En cambio, cuando hablamos de los bienes económicos, nos estamos refiriendo a aquellos que son relativamente escasos. Y como son escasos, no los podemos obtener sin otro esfuerzo más que con el trabajo o con un monto de dinero. Entonces estamos hablando que también son bienes, sirven igual, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un pupitre, no sirven, pero no hay pues en abundancia. Alguien los tiene que producir. Y como es relativamente escaso, tiene precio, porque alguien ha incorporado el valor a ese objeto. Por eso tiene precio y por eso se llama bien económico, ¿no? Entonces tienen que diferenciar cuando digo bien económico y bien no económico o libre, es pues cuando existe en abundancia, es bien libre o no económico. En cambio es económico cuando es escaso.
no hay en demasía, no es abundante, es relativamente escaso. Esos son los bienes económicos. Por tanto, acá nos dice que solamente se deben registrar aquellos bienes económicos, no los bienes libres o no económicos, solamente aquellos que tienen precio, están cuantificados monetariamente, ¿ya? Entonces, en esa forma nos está indicando los principios. Observen los dos que acabamos de comentar. Solamente debemos realizar los registros contables para los entes, para las personas jurídicas, no para personas naturales. Y el segundo nos dice, solamente se debe registrar aquellos bienes económicos, aquellos que tienen precio, y sabemos cuánto cuesta, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya ustedes van a investigar los restantes. Eh, Vamos a pasar a lo que es los documentos mercantiles. Dice en contabilidad, todo lo que se vaya a registrar necesariamente tiene que estar respaldado por algún documento. Y esos documentos son los que llamamos documentos mercantiles. Estaremos hablando de, por ejemplo, si es una venta, tiene que estar respaldado por la factura, ¿no? O si es una compra del exterior, tendría que ver la póliza de importación, o si mandemos afuera de exportación, etcétera, etcétera. Esos documentos son los que llamamos documentos mercantiles. Pero acá nos hablan de los registros contables obligatorios. Por ejemplo, dice, todo comerciante o empresario está obligado a llevar contabilidad de sus negocios en la forma señalada por ley. En los siguientes artículos del Código de Comercio vigente se puntualiza esta obligación. Observe lo que nos dice, tiene que registrar obligatoriamente las operaciones que realiza la empresa. Claro, estamos hablando del sector formal, ¿no? Siempre va a estar para el sector formal, en aquellas empresas que están dentro de lo que era funda empresa o lo que ahora se llama registro de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, esas empresas son las que tienen que llevar contabilidad. No estará en este campo, por ejemplo, los de los sectores informales que no llevan ningún registro contable, ¿no? Están en régimen simplificado, no hacen su contabilidad. Pero están en la parte formal sí tienen que realizar y están obligados a llevar. Observen, se los dice el 36, artículo 36, obligación de llevar contabilidad. Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permite demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. Entonces, esta es una obligación que tienen los comerciantes, las empresas, ¿no? De llevar la contabilidad. Ahora, ¿qué clases de libros? Ahí estamos. Dice, deben ser obligatoriamente los libros de diario mayor, de inventarios y balances, salvo que por ley se exigen específicamente otros libros, pero los que mencionan acá sí o sí obligatoriamente se tienen que registrar. Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta los siguientes artículos que a continuación se enuncian. Entonces serían las clases de libros que están obligados, son los que se mencionan acá, ¿no? El libro diario, el libro mayor, el de inventarios y el de balances.
Ahora, los artículos que mencionan nos dicen, por ejemplo, el 40, forma de presentación de los libros. Sí, está especificado cómo tienen que estar presentados los diferentes libros. El idioma y moneda también es importante, ¿no? Si estamos en el país, solamente los registros contables tienen que ser en el idioma que utilizamos, es decir, el castellano. Y la moneda que utilizamos entonces, el boliviano. Si presentamos en otra moneda, será rechazada ese registro. Entonces, habla también el artículo 42 de las prohibiciones de qué es lo que no se debe realizar, de las sanciones, el 44 del registro de libros, diario mayor, cómo se tiene que registrar, etcétera. La 45 nos habla de la concentración y anotación por periodos, 46 de inventarios y balances, la 52 conservación de libros y papeles de comercio. Ahí nos dirá, pues, durante qué tiempo tenemos que guardar los diferentes libros, los registros que tengamos. Muchas veces nos dice a raíz de la implementación del impuesto al valor agregado mediante ley 843, reglamentado por el Decreto Supremo 21.530 y la resolución administrativa, etcétera. Lo que actualmente es la Dirección de Impuestos Internos, antes se llamaba Dirección General de Renta Interna, se establece los numerales 15 y 17, la obligación de llevar los libros de ventas IVA y compras IVA. ¿Ya? Antes de la aparición del Decreto Supremo 21.530, no se llevaba pues lo que era los libros ventas IVA y compras IVA, pero a partir de esta ley 843 ya se tiene que llevar por separado las ventas para que se pueda registrar todas las operaciones relativas con las ventas, ver a cuánto asciende los impuestos cobrados por el IVA y también las compras, ¿no? A cuánto le ha costado a la empresa comprar la mercadería y ahí estará también lo que es las compras IVA. Y ahora nos dice en el numeral 18 se indica en forma textual lo siguiente, conforme las prescripciones del artículo 40, 41 y 42 del Código de Comercio, los libros, ventas y compras que se establecen en la presente resolución deberán ser encuadernados y foliados y antes de su utilización estar autorizados por notario de fe pública, quien dejará constancia en el primer folio de cada libro del uso que tendrá, número de folios que contiene y sellará todas las hojas. Observen lo que está indicando ahí. Los libros que hay que presentarlos necesariamente tienen que ser notariados. ¿Sí? Tienen que ser notariados para que tengan validez en caso de que se tenga algún problema, algún juicio o proceso. Entonces debe estar debidamente notariado. Si no está notariado, no tiene validez legal. ¿No? Bueno, entonces, todos los registros que hemos comentado tienen que estar debidamente respaldados y esos respaldos son los que llamamos documentos mercantiles. Esos documentos mercantiles, acá nos dicen, ¿no? Los documentos mercantiles, la, la documentación respaldatoria, ¿no? Se refiere a diferentes formularios utilizados, por ejemplo, nota de venta, factura, tarjetas personal, papeles, etcétera. Esos son los que llamamos documentos mercantiles. Y estos documentos mercantiles permiten sustentar un registro, ¿no? Entonces están respaldados por estos documentos mercantiles. Si yo registro en el libro diario, por ejemplo, que he vendido, entonces debo anotar cuál es el sustento o qué documento sustenta esa operación. Entonces diré, pues, por la factura número 1 de nuestra empresa. Si hemos comprado, diremos, pues, la factura de tal empresa. Entonces, estamos sustentando ese registro con una factura. Si pago, por ejemplo, sueldos, ¿no? Entonces, tendrá que ser con la planilla de sueldos, etcétera, ¿no? Todos los documentos que sirven para registrar las diferentes operaciones
contables se llaman documentos mercantiles, ¿ya? Los cheques también son documentos mercantiles. Y eso es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Van a ver los diferentes documentos mercantiles que se tienen y que respaldan los registros contables. Ustedes vean, ¿no?, las particularidades que tienen, qué diferencia hay, por ejemplo, entre una letra y un pagaré, un recibo, bueno, qué características tiene la factura, cuándo es factura y cuándo es simplemente un recibo, etcétera. Ustedes lo van a analizar y esta operación, esta pequeña evaluación que vamos a hacer solamente de estos dos puntos, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y los documentos mercantiles, lo vamos a hacer el próximo martes en nuestra aula, ¿ya? Y por ahora vamos a quedar acá, atender a la asistencia y quedaríamos ahí. Aguilar Castillo. Presente, licenciado. Álvarez Laura. Arancibia Calizaya. Presente, licenciado. Arcani Mamani. Presente, licenciado. Ayala Ruiz. Presente, licenciado. Badani Dávalos. Balboa Chávez. Presente, licenciado. Bautista Huanca. Bautista Mendoza. Presente, licenciado. Cama Apaza. Presente, licenciado. Canaviri Valdés. Presente, licenciado.